Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Les saluda su amigo Ricky y espero que te encuentres muy bien en el lugar donde estés. En esta oportunidad les traigo un nuevo contenido denominado Funciones del potasio en la nutrición vegetal. Pues el potasio es uno de los nutrientes más importantes en el crecimiento y desarrollo de las plantas, ya que participa en diferentes procesos bioquímicos y fisiológicos de las plantas. A la vez desempeña funciones muy esenciales como en la activación enzimática, en la síntesis de proteína, en la fotosíntesis, en la osmorregulación, en la actividad estomática, como también en la transferencia de energía, en el transporte, en el floema, equilibrio entre anión y catión y la resistencia ante el estrés abiótico y biótico. Pues ahora veamos este nutriente, cómo es lo que se relaciona en la planta y agua. El potasio es un nutriente clave en la relación agua-planta, al ayudar a los vegetales a mantener altos niveles de turgencia, es decir, niveles adecuados de agua en las plantas. Esto es posible debido a que el potasio participa fuertemente en la regulación de la apertura y cierre de los estomas, lo cual es esencial para la fotosíntesis. Aquí vemos el rol del potasio en la apertura y cierre de los estomas. Pues en la primera imagen vemos que el estoma está abierto, en la segunda el estoma está cerrado, pues los estomas se abren cuando las células guarda acumulan potasio, reduciendo el potencial hídrico de las células y obligándolas a absorber agua por ósmosis. Esto sucede durante el día, cuando la luz activa la entrada de ion potasio desde las células acompañantes a las células oclusivas. Esto provoca una concentración salina en su interior, por ende entra el agua por ósmosis. En consecuencia, las células oclusivas se hinchan y el estoma se abre. Aquí podemos ver claramente en la imagen cómo el agua ingresa a las células oclusivas y el estoma se hincha y por ende se abre. Y a lo contrario, en el estoma que se cierra cuando el agua sale y las estomas se cierran. Pues expliquemos un poco acerca de las células guarda. ¿Qué son en sí? Pues son células especializadas que se encuentran en los estomas de las plantas. Pues las estomas son pequeñas aberturas o poros en la superficie de las hojas, tallos y otras partes de las plantas que permiten el intercambio de gases y la regulación de la transpiración. Ahora pues, las células guarda rodean los estomas y son responsables de controlar su apertura y cierre, pues tiene una forma especializada que le permite cambiar de tamaño y forma para regular el tamaño de los estomas. Pues cada estoma generalmente está compuesto por dos células guarda adyacentes. Pues en consecuencia, la apertura y cierre de los estomas es posible debido a que el potasio se acumula en las células que rodean a los estomas, también conocidos como células guarda, que ya se ha mencionado, haciendo que a través de la ósmosis las células acumulan agua, o sea que el hinchamiento. Posteriormente, las células guarda hinchadas aplican presión a los poros estomáticos y hace que se abran. ¿Y qué sucede cuando las células guarda se llenan de agua? Pues se hinchan y se separan entre sí, y lo que provoca la apertura de las estomas, y por ende se produce intercambio de dióxido de carbono y otros gases entre la planta y la atmósfera. Además, las plantas liberan oxígeno y agua. Y ahora, ¿qué sucede cuando las células guarda pierden agua? Pues se contraen y se cierran, lo que provoca el cierre de los estomas. Este cierre ayuda a reducir la pérdida de agua por transpiración, lo que es particularmente importante durante las condiciones de sequía o altas temperaturas, para evitar la deshidratación de las plantas. Aquí vemos una imagen, pues el funcionamiento adecuado de los estomas es muy esencial para la fotosíntesis, el transporte de agua y nutrientes y la termorregulación de la planta. A medida que el dióxido de carbono entra a la hoja a través de los estomas, el agua y el oxígeno son liberados al ambiente. Si el suministro de potasio es inadecuado, la velocidad de apertura y cierre de estomas disminuirá, lo que puede resultar en una notable pérdida de agua. En resumen, las plantas con un suministro insuficiente de potasio son más susceptibles al estrés hídrico. En conclusión, se puede decir que las células guarda controlan la apertura y cierre de los estomas en respuesta a diferentes señales internas y externas,
como la luz, la temperatura, la humedad del aire y las señales químicas internas de la planta. Este mecanismo de regulación permite que las plantas mantengan un equilibrio entre la absorción del dióxido de carbono necesario para la fotosíntesis y la minimización de la pérdida de agua. Ahora veamos la función en cuanto a la fotosíntesis. Pues quizá el papel más importante del potasio se da en el proceso de la fotosíntesis, donde participa en la activación de enzimas e interviene en la producción de adenosín trifosfato, que es el ATP. Además, el balance de carga eléctrica en el sitio de producción de ATP, pues se mantiene con iones potasio, muy importante. Cuando las plantas tienen deficiencia en este elemento, la tasa de fotosíntesis y la tasa de producción de ATP se reducen, así como los procesos dependientes del ATP. En este sentido, debido a su contribución para la presión osmótica y la turgencia de las células, el potasio desempeña un papel esencial en la apertura y cierre de los estomas, que regula la transpiración y la absorción de dióxido de carbono. Pues aquí algunas de sus funciones clave del potasio en el proceso de la fotosíntesis. Primero, en la activación de enzimas, pues el potasio es esencial para la activación de varias enzimas involucradas en la fotosíntesis. Estas enzimas, como la ribosa 1,5-bifosfato, carboxilasa oxigenasa, conocido como el rubisco, juega un papel crucial en la fijación de dióxido de carbono durante la etapa de carboxilación del ciclo de Calvin, que es la parte de la fase oscura de la fotosíntesis. La segunda, transporte de electrones. El potasio también está involucrado en el transporte de electrones, que es el proceso de la fotosíntesis, y ayuda en la transferencia de electrones a través de la cadena de transporte de electrones, que se da en los tilacoides de los cloroplastos, lo que resulta en la generación de adenosín trifosfato y la producción del poder reductor, NADPH, para su uso de las etapas posteriores de la fotosíntesis. La tercera, regulación de la apertura de los estomas. Como se había mencionado anteriormente, el potasio desempeña un papel de la regulación en la apertura y cierre de los estomas. La apertura de los estomas permite la entrada de dióxido de carbono necesario para la fotosíntesis, al regular la turgencia celular en las células guarda de los estomas, que ya se había mencionado que son las células guarda. Pues el potasio contribuye a mantener una adecuada apertura estomática y facilita la entrada de dióxido de carbono hacia las células fotosintéticas. La cuarta, regulación del equilibrio hídrico. El potasio también es importante en la regulación del equilibrio hídrico de las células fotosintéticas, pues contribuye a mantener la presión osmótica y la turgencia celular, lo que permite una adecuada absorción de agua por parte de las células y la estabilidad de los cloroplastos en condiciones de estrés hídrico.